¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión. Ya sabéis que siempre nos gusta cada día traer un protagonista de esta Cuna de Talentos de baloncesto español, que está formada por jugadores, árbitros, entrenadores, directivos, y también queremos hablar de esa otra parte. Hemos hablado en otras ocasiones de preparación física, de fisioterapia, por eso hoy traemos a Marta Javier, fisioterapeuta de la Clínica Circe. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien, muy bien. Bueno, lo primero, aunque hablaremos un poco de lo que es el trabajo en una clínica y sobre todo orientada a deportistas, lo primero, háblanos por qué decides entrar al mundo de la fisioterapia. Bueno, yo desde los 6 añitos empecé a jugar al baloncesto, entonces por desgracia, como a casi todos los jugadores nos ha pasado alguna vez, hemos sufrido alguna lesión que nos ha conllevado a estar retirado de las pistas y recurrir a la fisioterapia para una mejor rehabilitación. Entonces, a partir de ahí me empezó a gustar el mundillo, vi la importancia de la fisioterapia y por eso mi idea era meterme un poco dirigida a la fisioterapia deportiva. Y no sé si, en el momento que estudias la carrera y vas viendo conceptos de fisioterapia que dices, a lo mejor piensas cómo te trataron a ti tal lesión o cómo lo hicieron, o a lo mejor decías, joder, es que si no me hubiesen hecho esto otro, y de alguna manera es lo que te va quizá enganchando más a la fisioterapia. Sí, a ver, además que había un mundo de la fisioterapia que yo no conocía, pues eso, iba dirigida a la fisioterapia deportiva, solo deportivo, y luego vi que había muchas más especialidades que enriquecían un tratamiento y cada vez hay más técnicas, va habiendo más evidencia de que viene mejor y cada vez se hacen tratamientos más completos a los deportistas. Háblanos, ahora hablaremos un poco de lo que es el trabajo en la clínica, pero háblanos de tus especialidades, porque decimos fisioterapeuta, pero bueno, un poco en qué te has ido especializando. Sí, bueno, yo nada más terminar me especialicé en drenaje linfático manual, que está un poco apartado de lo que es la fisioterapia deportiva, pero bueno, también para abordar ciertas patologías viene muy bien. Hice un máster en terapia manual ortopédica, que también para tener más técnicas, más herramientas y hacer un tratamiento más completo. Y bueno, has acabado la carrera hace relativamente poco, pero de alguna manera, supongo que también en la carrera y en la propia clínica lo habláis, la importancia de eso, de no despegarte en ningún momento de lo que es prácticamente una formación continua de los fisioterapeutas. Eso es, estamos continuamente en formación, aprendemos todos los días de nuestros pacientes, el hecho de trabajar en equipo hace que compartas más experiencias y más técnicas con otros compañeros y continuamente te vas enriqueciendo en tus tratamientos. Entonces es lo bueno de trabajar también en equipo. ¿Cómo es el trabajo en una clínica? En este caso tú trabajas en la clínica Circe, pero ¿cómo es el trabajo en una clínica de fisioterapia? Bueno, pues mira, por ejemplo, en la clínica Circe somos 8 fisioterapeutas, cada uno tenemos una formación un poco distinta, además de la fisioterapia general que hacemos todos, y buscamos un trabajo multidisciplinar. Pues además de los fisioterapeutas tenemos preparadores deportivos, trabajamos con podólogos para, lo que vuelvo a repetir, hacer todo el tratamiento completo y hacer un trabajo multidisciplinar, sobre todo. Es importantísimo en una clínica que todos pongamos nuestro granito de arena para el mejor funcionamiento, que es lo que hacemos un poco en la clínica Circe. Y hablabas de esas disciplinas, de hecho si vamos a la clínica, en la entrada se pueden ver algunas de ellas, que vemos ahí una lista. Háblanos de las diferentes cosas, aunque ahora nos centraremos en la parte deportiva, pero también todo el trabajo que se hace y que seguro muchas has ido también descubriendo un poco más de tenerlas en tu propia clínica, tanto técnicas como disciplinas de la fisioterapia. Sí, pues mira, por ejemplo, además de la fisioterapia general, fisioterapia deportiva, drenaje linfático manual, tratamos con niños, hacemos fisioterapia pediátrica, fisioterapia respiratoria, tenemos una compañera que hace osteopatía, otro compañero que se dedica más a hacer punción seca, entonces bueno, tenemos bastantes herramientas que nos hacen crecer y poder abordar a todos los pacientes que vienen buscando un poco de ayuda para distintas patologías. ¿Y os vais encontrando que, de alguna manera, la gente entiende lo que es el trabajo de un fisioterapeuta, o hay algunos que hay que guiarles un poco porque piensan que yo entro ahí, me toman la camilla, me hacen un masaje y salgo curado de la camilla? Bueno, esa es una idea que tiene la gente, que poco a poco intentamos que vaya cambiando, que no somos masajistas, esto no es vengo, me tumbo y me haces un masaje pasivo, yo me quedo tan relajado y ya está. La fisioterapia, para que la evolución sea correcta, además de la parte que nosotros hagamos de terapia manual, ya sea con masajes,
movilizaciones, también lleva una parte muy importante de ejercicio terapéutico, en la que el paciente colabora de manera activa, pues ya sea pues eso, con ejercicios terapéuticos que mandamos nosotros o el preparador físico, complementamos con pilates, y se ha notado muchísimo que, por ejemplo, los pacientes cuando empiezan a hacer pilates empiezan a controlar su postura, a controlar su musculatura y su actividad física mejora muchísimo y cada vez requiere menos de un tratamiento de fisioterapia conocido como la terapia manual del masaje. O sea, entonces viene muchísimo mejor el complementar todo. Y hemos hablado, bueno, de los diferentes trabajos que se hacen dentro de la clínica, pero queremos centrarlo un poco en la fisioterapia deportiva y me gustaría que me hables, bueno, este es un programa de baloncesto, pero también de la cantidad y diversidad de deportistas que tratáis, y supongo que ya incluso dirás, pues mira, vemos como de tal deporte la lesión más común es esta, un poco qué deportes os vais encontrando y también un poco las lesiones más comunes que vais viendo en función del deportista que va. Bueno, pues en nuestro caso en la Clínica Circe colaboramos con 10 clubes deportivos de distintos deportes, pues desde baloncesto, fútbol, tenemos varios gimnastas, deportistas de bádminton, entonces sí que es cierto que cada disciplina deportiva conlleva un tipo de lesiones u otras. Por ejemplo, hablando del baloncesto, lo que más nos llegan son esguinces de tobillo, bastantes patologías de rodilla. En el caso de los gimnastas, por ejemplo, mucha distensión muscular, roturas de fibras. Los pacientes que tenemos deportistas de bádminton pues suelen ser patologías más de hombro. Entonces, bueno, cada uno lleva su riesgo. Entonces, la importancia de prevenirlo y hacer una preparación previa para intentar que esas lesiones no ocurran, pero que a veces, por desgracia, no se pueden prevenir. Y de hecho, te quería preguntar también por eso, cuando habláis, bueno, ya sea con entrenadores o deportistas que van con alguna lesión, incluso algún deportista que es entrenador, ese especial énfasis en decir, bueno, cómo puedes trabajar, que bueno, que si te lesionas te vas a lesionar igual, pero de alguna manera para intentar evitar torceduras de tobillo o problemas en muñecas, en demás articulaciones, un poco qué mensaje intentáis que cale en deportistas y entrenadores para prevenir sobre todo lesiones. A ver, pues es imprescindible para intentar prevenirlo al principio hacer una buena pretemporada en la que se trabajen, por ejemplo, ejercicios mucho propioceptivos para conseguir estabilidad, un buen equilibrio y una buena propiocepción de todas las articulaciones, trabajar bien los gestos deportivos, evitar compensaciones, que nosotros desde la fisioterapia también podemos evaluar biomecánicamente esos gestos y ver, pues mira, aquí es que estás compensando con esto, vamos a corregir esto para intentar evitar que te lesiones. E importantísimo, que siempre se nos olvida a todos los deportistas, que nos da muchísima pereza estirar. Dedicarle tiempo a estirar, porque muchísimas patologías que vienen a final de temporada, nosotros ahora ya que están acabando todos los deportes nos estamos dando cuenta, sobrecargas, es que no he estirado, es que me viene una rotura de fibras por una sobrecarga. Entonces es importantísimo estirar. O sea que igual que hemos dicho que ya se va quitando un poco esa imagen de el fisio es el que me hace el masaje y me cura, sí que estáis bueno, un poco más, podemos decir, más pesados en este tema de estirar y del trabajo previo, precisamente para reducir el riesgo de lesiones. Eso es, sí, es imprescindible trabajar un poco desde el principio en todos los clubes deportivos, pues eso, con un fisioterapeuta, con un preparador físico, en el que se analice un poco a cada deportista, sobre todo si son deportistas de alto nivel, para evitar que caigan en una lesión que pueda ser a final de temporada y les pueda costar jugarse las fases finales. Al final es todo lo que los deportistas queremos, ¿no? Llegar al final y obtener los mejores resultados. Hablabas de los diferentes clubes con los que colaboráis y con, bueno, que acuden a diario muchos deportistas de estos clubes. No sé, quizás es un poco diferente ese perfil de paciente y se genera ahí incluso el deportista un vínculo mayor con la clínica, decir, bueno, igual viene, no sé, en pretemporada que ha tenido un problema y luego ya como que vas haciendo todo el seguimiento de ese deportista, de ese club, de ese equipo, cómo va avanzando durante el año. O sea, es casi como si el deportista fuese parte, digamos, de su cuerpo técnico el fisio, y el fisio que es parte de ese equipo también. Sí, al final establecemos relaciones muy cercanas con muchos de nuestros deportistas. De hecho, nos ha pasado de estar en la clínica y saber que tenemos un equipo de gimnastas compitiendo en alguna parte de España y estar buscando el vídeo para verlas competir, para animarlas.
Luego, siempre que se hacen competiciones ahí en Villalba, que es donde está la clínica CIRCE, intentamos colaborar, ir a apoyar a nuestros deportistas y ayudar en lo máximo posible si hay alguna lesión, tanto de ellos como de todos los equipos que van a competir, para que sea de la mejor forma posible el campeonato y no haya lesiones. Y además ahora, bueno, hablamos antes de empezar el programa que la clínica ha dado un pasito más y bueno, hablarnos también un poco de las facilidades que tenéis ahora para poder trabajar con los deportistas, con bueno, un espacio mucho más grande con el que cuenta la clínica. Sí, exacto. Ahora mismo tenemos una clínica en la que hemos triplicado prácticamente el espacio en el que podemos trabajar, el cual nos permite pues, tener un gimnasio más grande, unas salas más acondicionadas para hacer esas readaptaciones deportivas, preparaciones y ejercicios de prevención con todos nuestros deportistas. Con lo cual ahora ya no es acabo la sesión de fisio y me dices, oye, apúntate este ejercicio, apúntate este otro, sino que ya se quedan con vosotros y hacen ahí los entrenamientos. Pasan con nuestra compañera que les den ahí un poquito de caña y les ponen forma, la verdad que sí. Sí. Y hablamos de los clubes también, bueno, es una parte social, pero también quería que me comentaras, bueno, los diferentes torneos en los que estáis, diferentes, bueno, que organizáis, de entrega de regalos a los niños en Navidad, de entrega de libros en colegios, un poco toda esa parte también que estáis desarrollando en la clínica, que digamos es un poco más social. Sí, además eso de ayudar a los pacientes que vienen a la clínica, nos gusta ayudar y poner nuestro granito de arena un poco en lo que es en la comunidad y, por ejemplo, llevamos ya 2 o 3 años haciendo entrega de regalos el Día de Reyes, en el que a través de nuestros pacientes, amigos y tal vamos recolectando distintos juguetes y luego el Día de Reyes pues se los entregamos a gente más necesitada. También, como hemos comentado, acudimos en el momento en el que hay algún torneo o competición en el pueblo, ayudar a estar allí presentes, poder echar una mano en todo lo posible, ya sea como fisioterapeutas, o sea, hay que montar algo, ayudar en todo momento. Y también hacemos un poco promoción de la fisioterapia, pues eso, en colegios, en guarderías, para darnos un poco más a conocer qué tratamientos podemos hacer y poder ayudar en todo lo posible. Y ahora centrando en la fisioterapia deportiva y sobre todo orientado al baloncesto, que bueno, hablamos que prácticamente cada deporte bueno, tiene unas lesiones más comunes, pero ahora hablando del baloncesto, bueno, los problemas de rodilla que decías, un poco cómo es el perfil de jugadores de baloncesto que acuden a la clínica y bueno, un poco los diferentes tratamientos o trabajos que estáis haciendo con ellos. Bueno, a ver, sobre todo al principio suelen acudir con lesiones bastante agudas, de hecho muchas veces nos llaman, oye, que me acabo de torcer un tobillo en el entrenamiento, me podéis evaluar y tal. Se hace una evaluación inicial, se les hace un tratamiento sobre todo más de terapia manual, con movilizaciones y tal, pero desde el primer momento se van intentando meter ejercicios para que en ningún momento ese deportista tenga que estar parado, dentro de lo que pueda hacer, que lo haga, para que la recuperación sea muchísimo más rápida. Está claro que los tiempos fisiológicos de cada lesión son los tiempos que necesita el tejido para recuperarse, pero siempre en lo máximo posible que estén en mejor forma lo antes posible. Y cuando son lesiones un poco más de larga duración, que además bueno, los ligamentos ahora parece en baloncesto que todos los años hay, no sé el número que habrá, pero parece como que cada año hay más gente con problemas en los ligamentos en las rodillas, pero cuando son lesiones un poco más de larga duración, ¿cómo es la evolución que vais haciendo con los pacientes y sobre todo para lo que decías, evitar que paren y de alguna manera que sigan haciendo su actividad? Pues es lo que hablábamos, llevando un trabajo multidisciplinar con la preparadora física en el momento en el que ya se consiguen ciertos objetivos desde la terapia manual, pues como que tengan una movilidad completa, ya sea de la rodilla, del tobillo, que tengan una estabilidad, que no tengan tanto dolor, empezar a hacer readaptación en propiocepción, trabajo de equilibrio, fortalecimiento, para que además no vuelva a haber recaídas de esa lesión que muchas veces pasa con los esguinces de tobillo, esguinces de rodilla. Si no se hace una buena recuperación y luego una buena readaptación deportiva, ese deportista a los 3 meses vuelve, oye, que me he vuelto a hacer un esguince, oye, que vuelvo a tener dolor, oye. Entonces tiene que ser completa la recuperación.
Y también hablábamos antes de empezar el programa de, bueno, de algunos mitos o leyendas que hay alrededor de la fisioterapia, que hay mucha gente, a lo mejor salen de la clínica y ven, no sé, que ha tenido un problema de muñeca y salen aquí con el kinesio, con una tira y dicen, bueno, esa tira rosita o esa tira de colores, ¿qué es? Esto no vale para nada, eso es tape. Bueno, a mí me gustaría que hablaras un poco de esto, porque muchas veces vemos a los deportistas con estas tiras o con tiras aparentemente muy aparatosas en la rodilla, pero un poco cuál es su función y para qué sirven. Sí, bueno, muchas veces los deportistas son los que ponen de moda algunas de las técnicas que utilizamos nosotros o se llevan mucho tiempo utilizando, y hay gente que viene preguntándote por ellas, como es el caso del kinesio tape, se puso muy de moda con el fútbol. Hay gente que cree que no hace nada, efectivamente es una técnica que sí que sirve para algo. Esas tiras tienen cierta elasticidad, según para lo que se quiera se ponen con cierta tensión, en cierta dirección. Hemos visto que las venden en un montón de sitios y la gente se lo pone yo solo. Al final hay que saber dónde ponértelo, cómo ponértelo y para qué ponértelo. O sea, no es pegarme una tira y ya está, lleva más detrás. No sé si os habéis encontrado el caso de alguno que diga, bueno, me pones un par de tiras y como que ya sí, la gente se va tranquila porque le has llenado de tiras la rodilla o el tobillo. Sí, a ver, el efecto placebo, al final, gran parte de las técnicas de fisioterapia lo tienen. Pues hay gente eso que se cree que con una tira que le hayas puesto ya se va a mejorar. Es cierto que algo ayuda, pero tiene que estar dentro de un tratamiento completo. Y luego, sobre todo, también muy importante en la fisioterapia, y bueno, lo hemos hablado incluso en otros programas, que digamos sois un complemento, digamos, en lo que es lo que podría ser, hablamos de un cuerpo técnico de un equipo y de un apoyo a los deportistas. Sí, bueno, yo creo que se ve un poco en todos los clubes, por ejemplo, en los banquillos de los clubes deportivos, como es por ejemplo el baloncesto, siempre se ve que al final del banquillo aparece el preparador físico, el fisioterapeuta, el médico. Al final es lo que hablamos, tiene que ser esto un trabajo en equipo, multidisciplinar, en el que todos ponen su granito de arena. Es que si no es imposible, ni la parte técnica, por ejemplo, del baloncesto, ni solo la táctica, ni solo la preparación física, tiene que ser un completo. Es que no, si no siempre va a haber algo que te produzca una lesión o que no te permita llegar a los objetivos que tienes. Y de hecho hemos visto, bueno, hace unas semanas que el Real Madrid Baloncesto ganó la Euroliga y veíamos ya no solo los jugadores que habían tenido problemas de lesiones, sino como los otros que un poco la foto que querían subir era precisamente con los médicos, con los fisios, con bueno, toda esa gente que digamos son los entrenadores, son los que están en la parte de pista, preparador físico en el gimnasio, pero luego están en la salita metidos los que más cuidan, digamos, en el día a día, que son los fisios. Sí, al final no tenemos el papel protagonista, tampoco es lo que se pretende, pero sí que es el apoyo detrás de los jugadores y ellos lo reconocen, ellos saben que es imprescindible que estemos detrás, estemos ayudando, porque sin nosotros también, pues lo que hablábamos, hay una parte que se queda coja. Y aunque bueno, decíamos que hace relativamente poco que has acabado de esa carrera universitaria de fisioterapia y estás trabajando, pero un poco el feedback que vas recibiendo de la gente que a lo mejor lleva trabajando más años y por lo que has estudiado, del cambio de percepción que ha habido, por supuesto, mucho mejor de la fisioterapia, o que antes había muchas más dudas y ahora ya, pues lo que dices, que todos los clubes saben que es necesario tener ahí un fisio detrás. Sí, a ver, al final ahora yo creo que respalda mucho más a la fisioterapia toda la investigación que está viendo, toda la evidencia que hay en cuanto a técnicas, y eso nos va dando más garantía de que nuestro trabajo realmente funciona, la gente se lo va creyendo más, y es eso, cada vez aparecen más técnicas, más tratamientos. Entonces claro, también cuando salimos de la carrera queremos abordar todo, queremos saber todas las técnicas y tal, pero bueno, te das cuenta, sobre todo en mi caso, por ejemplo, que trabajo con compañeros con muchísimos más años de experiencia, que es la experiencia la que te lo va dando todo, entonces hay que ir pasito a pasito y no querer abordar todo porque todo lleva su proceso. Y sobre todo, bueno, también otro mensaje que dais en la clínica, que no estáis para sustituir ni mucho menos a los médicos, sino que es, pues lo que decimos, dentro de la parte de salud, otra parte más que es importante para, en este caso, los deportistas y jugadores de baloncesto, pero también para las personas en su día a día. Sí, por desgracia muchas veces nos llegan pacientes que nos han dicho, no, es que he ido al médico y me ha dicho que no, que ni me toquen, que el fisio no me haga nada y tal, pero sí que es cierto que cada vez vamos viendo más gente que llega y dice, no, es que me ha mandado el traumatólogo
a primero probar con un tratamiento conservador, que es la fisioterapia, y luego si vemos que esto no funciona, pues intentar hacer otro abordaje de cada patología. Pero bueno, al final tenemos ahí los dos pueblos de la balanza, que por un lado hay traumatólogos o médicos que deniegan de la fisioterapia y hay otros que saben en qué consiste nuestro trabajo y nos apoyan, nos mandan pacientes y tal, porque al final es beneficioso para las personas. Estamos hablando de la fisioterapia deportiva. No sé si hay mucha diferencia entre lo que puede ser que vaya un jugador de baloncesto que se ha torcido un tobillo a tratarse a la clínica, o bueno, una persona que va andando por la calle que se torce el tobillo, se hace un esguince, un poco en plazos y en esa evolución del tratamiento, o cómo abordáis estas diferencias, porque supongo que puede ser notable. A ver, al final siempre se hace un abordaje individual a cada paciente. Hay que tener en cuenta eso, un poco cuáles son los objetivos que el paciente quiere conseguir en cuanto a la recuperación de su lesión. No van a ser los mismos objetivos los de un deportista que, como tú dices, de una persona que se ha hecho un esguince andando por la calle. Pero sí que siempre se busca la recuperación al 100%. Cada uno tiene eso, su 100%, el deportista llegar a la alta competición lo mejor posible y la otra persona pues volver a caminar como caminaba sin tener ningún dolor en el caso de que sea un esguince de tobillo. Pero vuelvo a hacer referencia a lo que os decía antes, al final el tiempo de recuperación fisiológica es el que marca el cuerpo. Sí que es cierto que muchas veces los deportistas se recuperan antes que una persona que no ha hecho ejercicio, pero un poco por cómo está habituado su cuerpo a la recuperación. Pero al final siempre se busca conseguir el 100% de recuperación para cada persona. Y bueno, igual que te estamos aquí preguntando en Cuna de Talentos sobre esto, ¿qué te preguntan los pacientes? En este caso lo centramos en los jugadores de baloncesto, pero quizá qué dudas vas viendo más que tienen, bueno, cuando van con una torcedura de tobillo, con un problema de rodilla, un poco por dónde van este tipo de pacientes. Pues sobre todo los deportistas vienen preguntándote, voy a poder jugar el sábado, voy a poder jugar el domingo y esto me lo he hecho un jueves. Bueno, pues siempre les decimos, hay que ver cómo evolucionas. Al final no todo el mundo evoluciona igual, entonces hay que ver después de una primera sesión qué evolución ha tenido, o incluso del principio al final de la sesión del tratamiento de fisioterapia, ver cómo está esa estructura y ver cómo está ese paciente, si va a poder llegar o no. Hay veces que se hace todo lo posible, incluso dice, mira, pues si es imprescindible que juegues, que compitas, se te hace un vendaje, se te hace tal, vente el viernes a última hora para dejarte preparado para el sábado. Se intenta dar lo máximo posible, pero hay veces que son lesiones graves y que no merece la pena forzar. Y sí que vemos, bueno, quizá más, estamos ya llegando a la parte final del programa, pero sí me gustaría saber, vemos cómo los deportistas profesionales van muchísimo antes del partido, se vendan los dos tobillos. No sé si esto es bueno para prevenir, ¿no? O sea, o qué consejo les podemos dar, porque hay muchos que parece que si no tiene el tobillo vendado es como si no se hubiesen puesto las zapatillas. Sí, muchas veces cuando han tenido así lesiones más crónicas que les ha llevado mucho tiempo, en el que se han acostumbrado a utilizar tobilleras, se han acostumbrado a utilizar rodilleras, a estar vendados, ya mentalmente tienen esa necesidad de vendarse, aunque no estén lesionados, pero bueno, sí que es cierto que te da más seguridad, que te puede dar más estabilidad. Pero yo me decanto más por lo que hablábamos de hacer al principio un buen trabajo propioceptivo, hacer un buen calentamiento, tener bien fortalecida toda la musculatura para dar estabilidad a las articulaciones y no necesitar poner complementos extras como sean pues eso, rodilleras, tobilleras, fajas para lumbalgias, y que sea la propia musculatura la que haga su función, que para eso la tenemos y no necesitamos cosas extras, a no ser que estés en medio de una lesión y tengas que competir y la necesites, que entonces... Pues Marta, Javier, muchas gracias por este rato hablando de fisioterapia y bueno, enseñándonos un poquito más de este mundo que nos pensamos que conocemos, pero que todavía nos falta mucho por saber. Gracias a ti. Y gracias a todos vosotros por estar en Cuna de Talentos. Ya sabéis, seguid pendientes de Déjate Historias Televisión.